Escuchas la mejor frecuencia cristiana que bendice tu vida. Tu vida. Sintoniza en vivo nuestra programación a través de MyTuner. Escúchanos a través de Seno Radio y recuerda, descarga nuestra aplicación gratis desde la Play Store y disfruta de toda nuestra programación. Somos Radio Jesucristo es el Rey. Estás disfrutando una variada programación para exaltar el nombre de nuestro Dios. Nos escuchas a través de la web. Radio Jesucristo es el Rey.com. Sigue conectado con nosotros. El tiempo. 3 de la tarde con 30 minutos. 3 de la tarde con 30 minutos. Y cada vez estamos más cerca de un acontecimiento glorioso, las bodas del Cordero. Mientras tanto, nosotros seguimos proclamando el Evangelio solo para ti. Me llama la atención cuando el libro de Juan, en el capítulo 1 y verso 15, dice la Escritura: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan, conocido como el Bautista, su trabajo fue anunciar el Evangelio y preparar el camino para el Señor. ¿Y de qué manera lo preparó? No estaba en el templo, no estaba en la ciudad de Jerusalén, él se fue al desierto, allá lo mandó el Señor. Entonces, en el desierto, él comenzó a predicar arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el templo ya el pueblo de Israel tristemente estaba acostumbrado a solamente los ritos, la asistencia al templo, pero sin temor a Dios, sin respeto a Dios. Tan es así que cuando Jesús llega al templo, voltea las mesas de los que cambiaban dinero y causa un estrago ahí, porque les dice: mi casa de oración mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Había que renovar todo. Entonces Dios había puesto antes a Juan en el desierto hablando arrepentimiento. Hoy en día, hermano, hermana, Dios está tratando con su iglesia otra vez. Ayer hablaba con una hermana y platicábamos de esto. Una hermana que es fiel en la oración. Y platicábamos de la importancia de volver a esos temas del arrepentimiento. Aquí hay una genuina conversión del pueblo de Dios a su Creador. No nada más acostumbrarnos a que asisto al servicio, voy a la reunión, canto, etc. No, tengo que realmente experimentar un arrepentimiento genuino y donde reconozco mi necesidad del perdón de mis pecados, la renovación de mi alma, la restauración mía, lo tengo que reconocer. Entonces era el trabajo de Juan. Y ahorita que estamos escuchando este canto, ¿verdad? Vamos nosotros, tú y yo, hermano, hermana, a preparar el camino para la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a preparar tú y yo? Compartiendo, testificando, hablando de que tenemos que arrepentirnos. Hay muchas personas que tristemente asisten cada domingo a las reuniones, a los servicios, a una entre semana, a estudios bíblicos, etc. No es malo. El problema está en que no se han arrepentido. Entonces llevan una doble vida o toman del predicador lo que les conviene y lo que no, lo hacen a un lado. Entonces cuando se habla de santidad, se habla de una vida agradable delante de Dios, ¿sabes lo que contestan? Fanatismo religioso, religiosidad, anticuados. Pero no se puede quitar la santidad de la palabra de Dios. No se puede quitar la palabra honestidad. No se puede quitar la palabra respeto, dignidad de la palabra del Señor. Eso es lo que pide Dios de su iglesia. Y es por ello que muchas personas se molestan. Sí, literalmente. Quieren todo tipo de liberalismo y situaciones en las cuales nuestra carne se alegra. Pero realmente está habiendo una transformación en nuestro espíritu.
Ese es el punto, una transformación espiritual. Por eso es que Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Sergio, qué gusto saludarte, buenos días. Por eso, cuando llegaron aquellos hombres y le dijeron, queremos ser bautizados, y entonces él les contestó, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, pensaban aquellos hombres que solamente con meterse al agua ya quedaban limpios delante de Dios. No, el agua no es el agua para bautizarse, no es el baño en el cual quedo limpio. Es un acto de fe donde me identifico con la muerte y la resurrección de Jesucristo cuando me meten a la pila bautismal. Eso es, pero para esto yo ya me arrepentí de mis pecados, ya confesé que Jesucristo es mi Salvador y que quiero vivir una vida nueva. Entonces, por eso, cuando soy sumergido en el agua, es un simbolismo de que morí con Cristo. Cuando salgo del agua, otro simbolismo de que resucité con Cristo a vivir una vida nueva, no la misma vida que llevaba antes. Entonces, por eso Juan está preparando el camino del Señor a través del arrepentimiento. Su predicación, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Hoy en día, repito, es una palabra para mucha gente anticuada. Es más, en muchos púlpitos no se oye la palabra arrepentimiento, ¿no? ¿Sabes qué palabra se oye en los púlpitos ahora? Lo vas a hacer, lo vas a lograr. Eres triunfador, eres vencedor, decrétalo, confiésalo, es para ti, tú estás en otra dimensión, ahora es tu mejor día, la mejor versión de ti. Y ahora, puro mensaje de ánimo y estímulo a la persona. No es malo animarnos y estimularnos, no es malo. El punto está que si no nos estamos arrepentidos delante del Señor, si no estamos buscando ser agradables a la presencia del Señor, ¿cuál será el destino final de nuestra vida, espiritualmente hablando? Entonces, por eso, Juan, al preparar el camino del Señor, está, repito, predicando el arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, hermano? Buscar el arrepentimiento. No tenemos que darnos golpes de pecho, irnos de rodillas desde la casa hasta el templo, nada de esas cosas. Que dentro de nosotros haya un cambio genuino y un dolor porque hemos ofendido a Dios. Eso es el arrepentimiento. Me siento mal porque ofendí a Dios con mi conducta, mis palabras, mis acciones, etc. Me siento mal delante de Dios. Y entonces, no solamente ahora me siento mal, voy a cambiar. Sí, ya no voy a hacer lo que antes hacía, con lo cual ofendía yo a Dios. ¿Y por qué no? Estaba provocando la ira y el castigo de Dios sobre mí. Entonces, ahí es donde entra te repito, en la preparación del camino del Señor. Y tenemos que compartirle a la gente y decirle, mira, Cristo viene, pero viene por una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Ese es el punto. Cuando a mí nos vean en la calle y digan, oye, ¿por qué has cambiado de vida? Porque me arrepentí de mis pecados, me arrepentí de mis faltas y mis errores, y ahora estoy esperando al Señor. Ahora, porque yo me arrepienta, no tengo bendiciones, al contrario, tengo más bendiciones, porque en Ensenada hay niños que necesitan amor. Un plato en la mañana y esperanza del Señor. Hoy estamos construyendo un lugar para ayudar, un desayunador infantil, donde puedan empezar. Proyecto Ensenada, manos unidas en fe, construyendo esperanza para los niños también. Proyecto Ensenada, juntos podemos lograr que ningún niño se quede sin alimento al despertar. Proyecto Ensenada, un esfuerzo de Radio Esdras Network, construyendo un desayunador infantil para niños necesitados en Ensenada, México. Se necesitan donaciones de materiales de construcción. Juntos podemos llevar esperanza. Proyecto Ensenada. En
En Ensenada hay niños que necesitan amor. Un plato en la mañana y esperanza del Señor. Hoy estamos construyendo un lugar para ayudar, un desayunador infantil donde puedan empezar. Proyecto Ensenada, manos unidas en fe, construyendo esperanza para los niños también. Proyecto Ensenada. Carlos, con ustedes a través de Facebook. Que ningún niño se quede sin alimento al despertar. Proyecto Ensenada. Un esfuerzo de Radio Esdras Network. Construyendo un desayunador infantil para niños necesitados en Ensenada, hoy, México. Sábado 23 de mayo de este año 2026. Bueno, Pablo le está escribiendo a un buen amigo llamado Filemón. Y me llama la atención lo que dice en el verso 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Pablo se reconoce, se identifica como está preso en Cristo Jesús. No está diciendo el estar preso en Cristo Jesús, estoy sufriendo, es un castigo para mí, es un daño muy fuerte. Al contrario, él está diciendo, he buscado estar preso en Cristo Jesús para que Él sea el que me controle, el que guíe mi vida, el que guíe mis pasos. ¿Qué sucede con una persona que está presa, que está limitada de movimiento en una prisión? Sí, en una penitenciaría, en una cárcel. Esa persona ya no tiene libertad, no puede ir a donde quiera porque está presa en ese penal. Esa persona no tiene libertad de hacer una fiesta, por decir algo, de ir a pasear si quiere, no tiene libertad. ¿Por qué? Porque está limitado esa persona, evidentemente por el delito que cometió, a que en esa cárcel haya un control, haya un orden, haya disciplina. Entonces todo lo que antes de entrar a la cárcel él hacía, tal vez muy macho, muy violento, muy valiente, cualquiera que haya sido su conducta, en la cárcel terminó todo eso. Absolutamente, porque ahora está limitado, repito, a la disciplina y el orden que hay en esa cárcel. Pablo lo está diciendo, ahora yo estoy limitado a la disciplina y el orden que me diga el Señor Jesucristo que yo deba de seguir. Por eso dice, prisionero de Cristo Jesús. Ya Pablo aprendió a no moverse por sí mismo, a no hacer las cosas como él quería, sino ahora Pablo ha entendido que depende de la voluntad de Cristo Jesús. Y es muy interesante esto, porque nos está hablando de un hombre que tuvo una experiencia muy fuerte con el Señor, y en esa experiencia, ¿qué aprendió? A someterse totalmente al Señor. Y lo vamos a ver aquí, en Hechos capítulo 9, fíjate bien lo que era Saulo antes de ser Pablo. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Proyecto Ensenada. Un esfuerzo de Radio Esdras Network. Construyendo un desayunador infantil para niños necesitados en Ensenada, México. Se necesitan donaciones de materiales de construcción. Juntos podemos llevar esperanza. Proyecto Ensenada. La historia nos habla de muchos líderes, cómo formar líderes, nos habla de hombres que han ejercido un gran liderazgo en la historia de la humanidad, sea en gobiernos, sea en autoridades civiles, también en el pueblo de Israel, en la banca también hay muchos líderes, pero el mejor líder, sí, el único y mejor líder que podemos conocer y a quien debemos seguir
es Jesús, el Hijo del Dios. Hola, estamos en el área donde se está construyendo el desayunador infantil y como ven, pues ya tenemos prácticamente cerrada una pared lateral. La pared del fondo también ya está cerrada. Ahora vamos a la otra pared lateral y también ya está concluida esta pared lateral. Pues ahora sigue precisamente el piso, que es emparejarlo y trabajar el drenaje y después hacer el cemento del mismo y también la fosa séptica que iría precisamente en esta área. Así de que un reporte breve de lo que se está haciendo en el desayunador infantil en Ensenada, Baja California. ¿Qué escuchas? Radio Esdras Network. Tienen consejos de la palabra de Dios, reflexiones, música que alaba a Cristo y mucho más. Baja la aplicación. ¿Qué escuchas? Radio Esdras Network. Tienen consejos de la palabra de Dios, reflexiones, música que alaba a Cristo y mucho más. Baja la aplicación. En Ensenada hay niños que necesitan amor. Un plato en la mañana y esperanza del Señor. Hoy estamos construyendo un lugar para ayudar. Un desayunador infantil donde puedan empezar. Proyecto Ensenada, manos unidas en fe, construyendo esperanza. Estamos ya. Para los niños Empieza a trabajar. Proyecto Ensenada, juntos podemos lograr que ningún niño se quede sin alimento al despertar. Proyecto Ensenada, un esfuerzo de Radio Esdras Network, construyendo un desayunador infantil para niños necesitados en Ensenada, México. Muy Se buenos necesitan días. donaciones de materiales de construcción. Juntos podemos llevar esperanza. Estamos ya en vivo. Muy buenos días. Proyecto Ensenada. En Ensenada hay niños que necesitan amor. Un plato en la mañana y esperanza del Señor. Hoy estamos construyendo un lugar para ayudar. Un desayunador infantil donde puedan empezar. Proyecto Ensenada, manos unidas en fe, construyendo esperanza para los niños también. Proyecto Ensenada, juntos podemos lograr que ningún niño se quede sin alimento al despertar. En esta versión, y sobre todo como dice en la versión antigua, hay palabras que no entendemos muy bien, porque son palabras que se usaban en el siglo XVI, esto es, hace 500 años. Entonces son palabras que ya no se usan, y entonces se batalla para, ¿qué quiero decir con esta palabra? ¿Pero de qué manera? ¿Qué significa esto, lo otro? Entonces hay cierta confusión, y entonces en esa confusión tergiversamos el entendimiento de la palabra. Entonces el salmista, creo que nos queda muy bien esta lectura para decirle: Señor, yo, un simple creyente, un simple cristiano que te ama, que busca servirte, Señor, y que lee tu palabra, dame por favor entendimiento,
Pues para entenderla y para guardarla. Sí, ¿qué tengo que hacer, Señor? Dame entendimiento. Y cuando dice guardar tu palabra es obedecer a la palabra. Dame entendimiento para obedecer a tu palabra. Y entonces, cuando yo voy leyendo, por ejemplo, los proverbios, los salmos o algún escritor, ya sea en el tiempo de los patriarcas, de los jueces o los reyes, de los profetas, o cuando se escribe el Evangelio de Jesucristo, poder entenderla, pero ponerla por obra, aplicarla. Entonces, de forma tal que pueda yo aplicarla a mi diario vivir. Sí, guardarla y aplicarla a mi diario vivir. Por ejemplo, cuando dice, por nada estén afanosos. O sea, el afán. ¿Qué es el afán? Es aquella preocupación, aquella desesperación para lograr algo. Vamos a pensar que alguien quiere comprar un automóvil. No es malo. Quiere un automóvil para transportarse, quizá para trabajar, X cosa. Bueno, querer tener un automóvil, repito, no es malo. Entonces, pero cae en una sesión que se llama afán y empieza a trabajar más tiempo y se descuida físicamente por andar trabajando, no come igual, no duerme igual, no descansa igual, descuida a su familia, no convive con ellos porque tiene que ir a trabajar, voy a trabajar, tengo que juntar dinero, está afanado en juntar dinero para comprar ese carro. Vamos a pensar, hay una celebración familiar, una reunión familiar, y le dice, mira, vamos a tener esta reunión familiar tal día, tal hora. Y él dice, sí, ahí voy a estar, y no llega. ¿Y dónde estabas? ¿Por qué no llegaste? Andaba trabajando. Y se pierde reuniones familiares. Tal vez alguien se enferma. Oye, tu hijo, tu esposa está enfermo. Ah, sí, voy a trabajar, voy a comprar medicina. O sea, descuida esa relación familiar porque está afanado en trabajar para juntar dinero para comprar ese automóvil. Otras veces, dentro de ese afán, por ejemplo, empieza a trabajar el día y la hora en que hay servicio en la iglesia donde él se congrega. Pero como está tan afanado, ya no va al servicio. Ya no va, ya no asiste. ¿Y qué sucede? Ese afán por juntar ese dinero y comprar el automóvil le está llevando a que espiritualmente se enfríe, se desanime. Entonces, por eso dice el salmista, dame entendimiento para guardar tu palabra, para saber, en este caso, el ejemplo que estoy dando, me quiero comprar un automóvil, es bueno, sé que tiene beneficios el que me compre el automóvil, estamos de acuerdo. Ahora, voy a guardar tu palabra. ¿Qué significa esto? Voy a seguir trabajando, voy a hacer un análisis, qué gastos debo de cortar, dónde debo de ahorrar para comprar ese automóvil. O tal vez sí trabaje horas extras, pero sin descuidar mi salud, sin descuidar a mi familia y sobre todo sin descuidar mi relación con el Señor, mi asistencia a los servicios. Entonces, por eso el salmista pide sabiduría para, repito, saber guardar la palabra del Señor y no irse a extremos. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, cuando dice la Escritura, sean blancas tus vestiduras. Hay personas que al no entenderlo, andan todos los días de blanco. Sí, todos los días, el hombre, pantalón blanco, camisa blanca, zapatos blancos, calcetines blancos, todo blanco. Han malentendido que cuando dice la Escritura que sean blancas tus vestiduras en todo tiempo, se está refiriendo a nuestras acciones. Que nuestras acciones sean limpias, claras, que no nos avergoncemos de lo que hacemos, que quien nos vea en el trabajo, en la escuela, en la tienda, en el mercado, donde sea, nos vea y diga, no tengo de qué acusar a esta persona, porque sus vestiduras son blancas, sus acciones son sanas, son buenas, son limpias. Entonces, por eso el salmista está pidiendo ese entendimiento para saber guardar la palabra. Luego entonces dice, y que la cumpla de todo corazón. Sí, cumplir la palabra, obedecer a la palabra desde lo más íntimo de mi ser, con gozo, con alegría. Cumplir la palabra del Señor, no como una carga, no porque me lo obligan a hacerlo. Es que si no lo hago el pastor se va a enojar, si no lo hago mi esposo se va a enojar, si no lo hago mi papá me va a regañar. Nada de eso.
que de lo íntimo de mi ser haya esa alegría y ese gozo de cumplir con la palabra del Señor. Voy a poner otro ejemplo, que lo haga de corazón. Hay un ejemplo muy claro y pasa, por ejemplo, en el tiempo de la ofrenda y el diezmo. Hay personas que cuando en el servicio se anuncia es el tiempo de la ofrenda, es el tiempo de honrar a Dios, es el tiempo de traer nuestros diezmos al alfolí. Hay gente que lo hace sin ganas, así, muy obligadamente lo hacen y ahí pasan, y muchos en lugar de dar una ofrenda, ahí avientan una moneda, un billete, ahí como caiga, nada más para que vean que sí pasó a ofrendar, pero no lo están haciendo de corazón. No lo están sintiendo en ellos. La pregunta es, ¿recibirá el Señor esa ofrenda? No. Entonces, por eso el salmista está clamando por entendimiento para guardar la palabra y saber hacerlo con todo el agrado, el gusto que hay dentro de él. Y eso aplica a nosotros, hermanos. ¿Sí? Son mensajes sencillos que yo comparto cada mañana, pero que nos ayuden a reflexionar y a buscar mejor la presencia del Señor y también tratar de obedecer a su palabra y agradar al Señor, porque eso nos lleva a un crecimiento y a una madurez espiritual. Ahora, dice entonces en el verso 35 del Salmo 119, hazme andar por la senda de tus mandamientos. Aquí hay una petición muy bonita, hazme andar, o sea, tú, Señor, motívame y si es necesario, oblígame a andar por la senda de tus mandamientos. ¿Qué significa? Señor, quiero caminar de forma tal que mi conducta, mi diario vivir, camine conforme a la instrucción de tu palabra. Sí, que cuando yo en mi diario vivir camine conforme dice tu palabra, Señor, pueda dar un testimonio a quien me vea, a quien me observe, a quien me escuche, de que estoy obedeciendo tu palabra, que estoy actuando conforme a tu palabra. Por eso el salmista clama, quiero andar en pos, la senda que sea de acuerdo a tus palabras, a tus mandamientos. Y vienen tantas cosas. Por ejemplo, que dice la Escritura a los hijos, hijos, honren a sus padres, obedezcan a sus padres. Entonces, cuando el hijo, por la palabra de Dios, sabe que tiene que honrar, obedecer y respetar a sus padres, lógicamente los vecinos se dan cuenta. Dicen, ese muchacho, esa muchacha obedece, honra, respeta a sus padres. Entonces, es un buen testimonio que está dando. Y ese muchacho es bendecido. ¿Por qué? Porque está caminando de acuerdo a los mandamientos del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra. Hablo otra vez a la familia. Padres, dice la Escritura, no provoquen a ira a sus hijos, o sea, no los hagan enojar por la nada. O sea, muchas veces como padres de familias queremos exigir una perfecta, pero perfecta forma de vivir de nuestros hijos. Entonces buscamos una perfección que nosotros no tenemos. Sí, queremos que los hijos sean pero súper perfectos, no hagas esto, no hagas lo otro, no grites, no brinques, no esto. Y se nos olvida que muchas veces son niños, son jóvenes con alegrías, con ímpetus, con inquietudes. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros no entendemos cómo es caminar en la senda de los mandamientos, como padres de familia, ¿qué provocamos? Provocamos malestar en nuestros hijos. Entonces, cuando leo la palabra, voy a aprender cómo relacionarme con mis hijos, cómo platicar con ellos, cómo decirles qué y qué no hacer conforme a la palabra del Señor. Que no todos son regaños, no todos son gritos, sino tengo que aprender la senda de los mandamientos del Señor, el caminar con el Señor. ¿Por qué? Dice el salmista, porque en ella me deleito. Sí es cierto, la palabra de Dios es bendición. Cuando leemos la palabra, ¡ay, qué bonito dice aquí, Señor! ¡Qué consejo tan bonito! De repente leemos tal vez a Ezequiel, ¡ay, Señor, qué fuerte hablas aquí! ¡Qué fuerte está hablando el profeta en este momento! Pero nos hace reflexionar en que todo lo que dice la palabra del Señor es para nuestro bien,
para que tengamos una sana y una buena relación con el Señor. Entonces, ¿qué dice el salmista? Muy interesante, me deleito en tu palabra, me deleito en leer tu palabra, me deleito en ella. Y eso es algo que tiene que ser motivo de alegría. Y esto es importante, quiero que lo entendamos, hermanos. Creo que ya lo he dicho más de alguna vez. Muchas veces los pastores antiguos, los hermanos antiguos, cuando alguien cometió un error en la iglesia o en su vida personal, la famosa disciplina. Por favor, no me malentiendan. Yo estoy de acuerdo con la disciplina, con el orden de Dios, con la santidad de Dios, 100% de acuerdo con ello. Pero cuando disciplinaban a alguien, fíjate bien, lo primero que había en esos famosos momentos de disciplina, Sergio, buenos días, qué gusto saludarte, decían, disciplina para tal hermano. Bueno, entonces la disciplina para el hermano era, entre tantas cosas, tenía que leer la Biblia 1 hora todos los días. Entonces tenía que sentarse donde la esposa o el esposo o el papá, la mamá lo vieran que está leyendo la Biblia por 1 hora. Ahora, la pregunta, si a mí me ponen a leer la Biblia por disciplina, porque es una forma de pagar un castigo, la pregunta es, ¿me voy a deleitar en esa lectura? Absolutamente no, no. Entonces es un error que se ha cometido, no sé si por ignorancia, no sé si por fanatismo religioso, pero para mí en lo personal, obligar a alguien a leer la Biblia es el peor error que podemos cometer. Padre, madre de familia, no cometas ese error de que tienes que leer la Biblia. A las 4 de la tarde te vas a sentar ahí a leer la Biblia. Le estás obligando y ya no se va a deleitar, no va a disfrutar la lectura de la Biblia. Pero entonces, ¿cómo le hago para que mis hijos lean la Biblia? Muy sencillo. Hijo, mira, que tú mismo empieza por ti. Puedes empezar por buscar en la Biblia, por ejemplo, si es un joven, en la historia de José. Sí, te vas al libro de Génesis, José, el último hijo o el último menor de Jacob. Lee la historia de José. Entonces va a empezar a leer y se va a encontrar los sueños que tuvo, las diferencias con sus hermanos, todo lo que le pasó, y luego cuando llega a Egipto, y cómo es bendecido y prosperado. Entonces vamos a pensar que no lea todo, simplemente los sueños que tuvo José. Y ya que los haya leído tu hijo, le platicas con él. ¿Qué te pareció, hijo? A ver, pues que soñaba esto, y soñaba que sus gavillas crecían más, y que sus hermanos se inclinaban ante él, y sus papás también. Y ya tú le empiezas a hablar de que Dios le estaba dando sueños de grandeza, de prosperidad, de bendición. Y tú le puedes decir, hijo, también tú eres como José. Tú eres llamado a soñar así, a soñar en grande, en bendición, en prosperidad. Entonces, ¿qué pasa? A tu hijo le va a gustar la palabra. Ah, ¿eso es para mí? Sí, hijo. Para ti también es. Ay, papá, háblame otra vez de José. O sea, ya lo motivaste. Entonces, ¿qué va a ser? Su deleite. Papá, ¿y qué más? Espérate. Ya tú puedes crear ahí un ambiente de que, espérate, mañana va a salir otra parte y la vamos a compartir, la vamos a meditar entre los dos. ¿Qué sucede? Ya tu hijo tiene la intención de, ¿y qué viene más adelante? O ya no le dijiste. Ella se adelantó por allá, si tú quieres, a escondidas, como sea, se puso a leer porque quiere saber toda la vida de José. Entonces, ¿qué pasa? Ese joven, ese adolescente, se deleita leyendo la palabra del Señor y no es un castigo, te repito, como habitualmente se ha hecho. Matías, saludos a la bella Argentina, allá en la provincia de Buenos Aires. Muchos saludos a Matías Monaldi. Y bendiciones por tu ministerio allá en Argentina, Matías. Entonces te repito, ya ese joven no está viendo la Biblia como una obligación. La tengo que leer, me tengo que aprender este texto de memoria porque si no me van a castigar. O me dijeron que si no me aprendo un texto de memoria, no me llevan a tal paseo o me compran tal cosa. No es por obligación, no es por castigo, es un deleite. Puse el ejemplo, te repito, del adolescente y leyendo la historia de José. Y ahí pudiéramos hablar de tantas cosas. Por ejemplo, a la joven, hablarle de Ruth, de esa experiencia que tuvo,
Y así sucesivamente. O sea, tenemos que buscar el deleite, el gusto de leer la palabra del Señor. Eso es lo importante. Por eso el salmista dice, me deleito, en ella me deleito. ¿En qué? En la lectura de tu palabra, en el conocimiento de tu palabra, en ello me deleito. Y luego dice en el verso número 38, algo interesante, confirma a tu siervo tu palabra. Confirma a tu siervo tu palabra. ¿Y esto qué significa? Muchas veces leemos en la Biblia promesas. Y cuando leemos una promesa, un ejemplo, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Se lo dijeron a Abraham. Y decir, bueno, Señor, ¿y si yo piso también es para mí? Yo también quiero ser bendecido como Abraham. Entonces tú empiezas a decir, Señor, yo quiero la bendición de Abraham. Confirma tu palabra para mí. Yo también quiero ser bendecido. Quiero ser prosperado. Donde yo vaya, quiero tomar autoridad espiritual sobre ese lugar, sobre esa región. Quiero tomar autoridad si tengo un negocio, que ahí mi negocio entre y haga cambios, etcétera. Entonces, confirma tu palabra en mí. Ahora ya como persona mayor, cuando leíste una promesa de Dios, confírmamela, Señor. Yo también quiero esta promesa para mí. Entonces, ¿te das cuenta el gusto de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra? Por eso el salmista dice que él quiere tener entendimiento para guardar la palabra. Cuando tú y yo tenemos entendimiento, empezamos a analizarle, decir, es cierto, Señor, pero yo quiero que se cumpla en mí. Por ejemplo, confirma a tu siervo tu palabra que estamos leyendo, Salmo 119 y verso número 38. Yo en lo personal, ustedes lo saben, estamos en el proceso de la construcción del desayunador infantil en Ensenada, México. Entonces, yo en lo personal estoy tomando como base el libro de Nehemías, de cómo Nehemías se enteró de la necesidad que había, el sufrimiento que estaban pasando sus hermanos allí en Jerusalén, cómo estaba la ciudad, y cómo él, pues primeramente clamó a Dios, sintió el dolor de lo que estaba pasando, y luego, ¿qué hizo? Cuando el rey se dio cuenta de cómo estaba él, le dijo, ¿por qué estás triste? Y entonces dijo, Señor, tengo un problema. Y ya le platicó, y cómo Dios fue proveyéndole para llegar allá. Y luego todas las pruebas que pasó, todas las pruebas, los ataques, las luchas, el desaliento, las divisiones aún entre el pueblo de Israel, todo eso. Entonces cuando yo lo estoy leyendo, yo le digo, Señor, confirma tu palabra a mí, a Luis Lara. ¿Por qué? Porque es prácticamente cuando tú quieres construir algo, te vas a encontrar con la misma situación de Nehemías. Vamos a pensar, quieres construir un negocio, empezar una empresa. Y empiezas, consigues dinero, compras herramienta, compras equipo, según lo que vas a hacer. Pero nunca falta quien te quiere estorbar. Igual que le pasó a Nehemías. Te quieren estorbar. No vas a poder, tú no sabes de este negocio, quién te dijo que es para ti. Y empiezan a atacarte, igual que a Nehemías. Y tú vas a apelar a las promesas que vivió Nehemías y aplicártelas a ti. Es decir, si en Nehemías se manifestó la gloria de Dios, la gracia de Dios, yo también quiero que se manifieste en mí. Entonces empieza a decirle, Señor, confirma tu palabra en mi proyecto. Tal vez tu proyecto es como predicador, como pastor, cierta actividad. Señor, confírmame tu palabra. Confírmala, por favor. En el nombre de Jesucristo te pido, confirma tu palabra. Entonces aquí yo lo hago, te repito, respecto al desayunador. Así de esa manera lo hago, que me confirme el Señor su palabra y tomo, por ejemplo, el libro de Nehemías. ¿Por qué lo repito? Muchas veces, hermanos, Dios puede hablarnos, orientarnos, alentarnos a través de una escritura. Bueno, aférrate a esa escritura, porque vas a oír del hombre lo negativo, el ataque, el no puedes, el está difícil, ¿quién te dijo que es para ti? Pero la palabra te dice, es para ti, estoy contigo. Entonces, confirma tu palabra a tu siervo. O sea, que tú y yo somos quien servimos a Dios. No que seamos predicadores, evangelistas, maestros de la Biblia. Simplemente nuestro diario vivir está al servicio del Señor. Entonces, confirma tu palabra, Señor. Y
Ahí vienen promesas para tus hijos, promesas para ti, para tu matrimonio, para tu negocio, para tu trabajo, para tu familia, para tu diario vivir. Ahí están. Confirma tu palabra, confirma tu palabra, confirma tu palabra. Entonces, cuando yo le pido a Dios que confirme su palabra en mí, comienzo a ver poco a poco cómo se abren las puertas. Poco a poco, ahora se abrió esta puerta, ahora se abrió esta otra puerta. Y entonces voy caminando en fe y en gratitud delante del Señor. Así literal. Fíjate que ayer, yo hablando con Dios y pidiéndole que confirme su palabra del trabajo en el desayunador infantil en Ensenada, hablé con unas personas de negocios y fíjate que me dijeron, le queremos ayudar. De veras, ¿sí? Queremos ayudarle, estamos viendo lo que está haciendo y queremos apoyarle. Háganos una idea de cuánto le va a costar todo. Y pues yo la verdad no he hecho el cálculo total, le soy sincero, porque yo voy haciendo conforme siento que va entrando la bendición de Dios. Digo, ahora hago esto, ahora hago lo aquello. Y así voy poco a poco pensando en mi limitada manera de ver las cosas. Yo. Pero estos hombres de negocios, pues yo creo que tienen mucha solvencia. Me dijeron, haga un panorama general, ¿cuánto le va a costar? Y entonces vamos a ver de qué manera armamos un plan para apoyarlo. Yo me quedé así, la verdad. Pero me están diciendo, sí, denos un plan general y vamos a ver. Claro, no me dijeron, en cuanto traiga el plan, le entregamos el dinero. Me dijeron, sinceramente, ahí armamos un plan para apoyarlo. Bueno, y es una bendición para mí. Es una ventana de esperanza para mí, para este proyecto. Entonces, ¿qué le tengo que decir al Señor? Confírmame tu palabra. Confírmame tu palabra de que tú estás conmigo. Y lo vemos cuando le habló a Josué, ¿verdad? El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Mantes día de noche, meditarás en él, harás como en él está escrito, y todo te saldrá bien. Entonces quiero, Señor, conforme a lo que leí de tu palabra, que se confirme, que todo me saldrá bien. No sé si me explico, hermanos. Por eso es importante la lectura y decir, dar entendimiento y saber aplicar tu palabra. El área donde se está construyendo el desayunador infantil. En Ensenada hay niños que necesitan amor. Pared lateral. Un plato en la mañana y esperanza del Señor. Hoy estamos construyendo un lugar para ayudar. Un desayunador infantil donde puedan empezar. Proyecto Ensenada, manos unidas en fe, construyendo esperanza para los niños también. Proyecto Ensenada, juntos podemos lograr que ningún niño se quede sin alimento al despertar. Proyecto Ensenada, un esfuerzo de Radio Esdras Network, construyendo un desayunador infantil para niños necesitados en Ensenada, México. Se necesitan donaciones de materiales de construcción. Juntos podemos llevar esperanza. Proyecto Ensenada. Hola, te saludamos desde la cabina de Radio Esdras Network, invitándote a que seas parte de esta estación, de esta frecuencia, y te unas con nosotros en la sintonía y compartiendo con otros que se unan a ser parte de esta comunidad. Hola, te saludamos desde la cabina de Radio Esdras Network, invitándote a que seas parte de esta estación, de esta frecuencia, y te unas con nosotros en la sintonía y compartiendo con otros que se unan a ser parte de esta comunidad. ¡Quiero otra porción! ¡Quiero más comida! ¡Quiero más! ¡Me encanta la comida que nos dieron! ¡Quiero más! ¡Está muy rica! Love it. Hermoso. Eso me da cuatro. Gracias. Dios bendiga. Dios bendiga también.
Ensenada hay niños que necesitan amor. Un plato en la mañana y esperanza del Señor. Hoy estamos construyendo un lugar para ayudar, un desayunador infantil donde puedan empezar. Proyecto Ensenada, manos unidas en fe, construyendo esperanza para los niños también. Proyecto Ensenada. ¡Vamos, Yacún! ¡Vamos, Yacún! ¡Vámonos! Juntos podemos lograr que ningún niño. ¿Cuántos hay? ¿Todos? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Eso nos amas en todo momento y todo lo. Cuidado con el cerco, hay cerquito, Ahí van todos los niños corriendo a probar, a conocer, a pisar el terreno donde será el desayunador infantil. Así es de que aquí los niños contentos y alegres. Así es, corriendo, jugando, sintiendo la bendición de Dios, de saber que este es el lugar donde van a desayunar. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Qué les parece la alegría infantil, el gozo infantil de saber que tendrán? Se quede sin alimento al despertar. Proyecto Ensenada. Un esfuerzo de Radio Esdras Network. Construyendo un desayunador infantil para niños. ¿Qué niña no estará contenta abrazando esos ositos, quizás recostándose en ellos, ahí en su camita, en su pobreza, en su limitación, en su ingenuidad, pero sabiendo, tú que los donaste, la bendición que estos niños reciben y lo que tú tienes de bendición por ser dador alegre para estos niños. Necesitados en Ensenada, México. La historia nos habla. Se necesitan donaciones de materiales de construcción. Juntos podemos llevar esperanza. Proyecto Ensenada. En Ensenada hay niños que necesitan amor. Un plato en la mañana y esperanza del Señor. Hoy estamos construyendo un lugar para ayudar, un desayunador infantil donde puedan empezar. Proyecto Ensenada, manos unidas en fe, construyendo esperanza para los niños también. Proyecto Ensenada, juntos podemos lograr que ningún niño se quede sin alimento al despertar. Y el Proyecto Ensenada dice algo muy interesante. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas. La primera parte que está diciendo el siervo de Dios, Isaías, habla de algo hermoso. Los pies de alguien que anuncia el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que salva al ser humano. Dice, qué hermosos son los pies. Y es interesante esto. Hoy en día, algunas personas tienen el problema que se conoce como el pie diabético. Entonces, tienen que tener cuidado al recortar las uñas de sus pies, ver que no crezcan de una manera irregular, que se entierren y puedan causar infecciones que pueden ser pues prácticamente mortales. Entonces acuden a esa atención médica de sus pies para cuidar las uñas y, repito, evitar alguna infección y algún problema que puede tener consecuencias terribles. Otras personas lo hacen pues por estética.
porque quieren que esté bien las uñas de sus pies, bien cortadas, bien, no sé, que se vean bien. Bueno, respetamos su gusto y su dinero. Entonces hay ese cuidado. Hay quienes también acostumbran poner tal vez alguna bandeja, alguna cubeta con agua tibia, caliente, con ciertas sales para que sus pies se refresquen y descansen. Y está muy bien. Hay quienes cuidan también el tipo de zapato que se ponen para que no le lastime el pie, que no le quede tan apretado y le afecte, o viceversa, que sea tan flojo que esté batallando al caminar. O sea, hay muchas formas en que las personas ven sus pies, pero aquí el Señor dice una cosa muy interesante, que los pies hermosos no son los que se atienden por el pedicurista, y lo digo con respeto. Los pies hermosos no son los que se atienden para que estén bien cortadas las uñas, un buen masaje, una buena crema, no. Dice que los pies hermosos son los que andan sobre los montes. Es otra cosa interesante. No dice los que andan sobre la alfombra, los que andan sobre el piso muy limpio, muy bonito, pulido tal vez, de madera, quizá de cierto mosaico, o por qué no mármol, y disfruta ese pie caminar sobre esa superficie plana, lisa, bonita, repito, o una alfombra limpia, mullida, que el pie siente que va caminando sobre algodones. Pero aquí el Señor dice, hermosos son los pies, pero que andan sobre los montes, que andan caminando en el monte. Y esto es interesante por dos cosas. Yo quiero invitarte a ti, hermano, hermana, que me estás escuchando y me estás viendo por Facebook, a recordar algo que tal vez tú viste alguna vez. ¿Cuánta gente en el campo no tiene o no está acostumbrada a los zapatos y camina en el campo, camina descalzos? Y a su pie en la planta, pues se ha hecho, dijéramos, callos. Se ha endurecido la planta del pie para soportar la dureza de las piedritas del campo, la dureza de las ramitas, las varas, lo que encuentre. Michelle, buenos días. Sí, entonces el asunto que voy es que el pie de esa persona se acostumbra, ¿verdad? Otros usan los guaraches. Entonces el pie se acostumbra a andar con guaraches. El pie se acostumbra a andar con guaraches y entonces, a ver, permítanme, déjenme interrumpir esta transmisión. Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Él habla? Un esfuerzo de Radio Esdras Network, construyendo un desayunador infantil para niños necesitados en Ensenada, México. Se necesitan donaciones de materiales de construcción. Juntos podemos llevar esperanza. Proyecto Ensenada. En Ensenada hay niños que necesitan amor. Un plato en la mañana y esperanza. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 a 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Esta es una manera de poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Te acompaña Radio Jesucristo es el Rey. Alegría hay en mi corazón. Comunícate al WhatsApp 6310-7133. Congregación
4 de la tarde con 23 minutos. 4 de la tarde con 23 minutos. Y cada vez estamos más cerca de un acontecimiento glorioso, las bodas del Cordero. Mientras tanto, nosotros seguimos proclamando el Evangelio solo para ti. Amigo, en cada espacio cristiano transmitido, nuestro único propósito es que conozcas más del amor de Dios. Muchas gracias por tu sintonía.